Continuamos con la agenda de esta tarde y tenemos con nosotros a un ponente de Barcelona también, de la Universidad de Barcelona, profesor de genética, el doctor, está por aquí, y ya te invito a que vayamos aquí al podio, Daniel Grimberg, que nos va a hablar un poco de un tema también complejo en las MPS3. Me ha prometido que va a ser claro. A ver si esto es difícil en temas de genética, sabéis que es un reto constante. Y cuando quieras, Daniel. Alguien se ha dejado esto por aquí. Cuando quieras. Cuando quieras. Sí. Solo comprobar que todo funciona. Sí, perfecto. Muy bien. ¿El micro está? Sí. Bueno, en primer lugar, quería empezar por agradecer la invitación de la Fundación MPS España para, por un lado, contar un poco lo que estamos haciendo y sobre todo por el apoyo que nos ha brindado siempre, tanto en lo económico, que siempre es importante, como también en el soporte permanente a nuestro trabajo. Claro, después de esta visita de gente tan divertida como los que acaban de estar por aquí, es difícil entrar en temas serios, pero intentaré hacerlo de la manera más fácil posible. Me gustaría decir que me interrumpáis si algo no queda claro y cosas por el estilo, pero me dijeron que no lo diga porque nos iríamos fuera de tiempo. O sea que si hay algo que no queda claro, en todo caso lo discutimos después. Básicamente, nuestro grupo ha estado trabajando durante ya bastantes años en el estudio de distintas enfermedades, de las bases genéticas de enfermedades. Muchas de ellas son enfermedades de acúmulo lisosomal y unas cuantas son MPS. Y en gran medida nuestro trabajo fue primero identificar mutaciones, un poco lo que ya se habló ahora. Algo de eso contará Isaac Canals de nuestro departamento también a continuación, o sea, las mutaciones en San Filipo C concretamente. Pero lo que yo voy a comentar ahora es un trabajo que empezamos hace unos años y que pensamos que ahora vamos a empezar a marchar más rápidamente con un poco de suerte y que ya se habló en alguna sesión anterior. Me refiero al intento de buscar una nueva vía terapéutica basada en los cRNAs, RNAs de interferencia, que enseguida comentaré de qué se trata. Y antes de empezar ya con las diapos y a contar lo que estoy preparado para contar, solo quiero hacer una advertencia. Sabéis que muchas de estas patologías o no tienen cura o tienen cura solo para algún tipo de los enfermos. Es un problema que lo sufrís vosotros perfectamente y sabéis de esto mucho más que yo. Pero quiero decir que lo que estamos intentando con esta aproximación es abrir nuevos caminos. Ahora, no podemos prometer ningún resultado en el corto plazo, y eso es triste, pero es verdad, y entonces es mejor que lo sepamos desde el principio. O sea, estamos abriendo una línea de investigación y podemos discutir las posibilidades que tiene. Nada más que eso. Y si tenemos suerte, igual habrá beneficios para todos dentro de algunos años, pero no podemos prometer más. Bien, no me enrollo más porque si no me van a echar antes que empiece. ¿Qué son estos de los RNA de interferencias? Los RNA de interferencias son unos RNAs pequeños que funcionan de una manera un tanto particular y que se han conocido en los últimos años. Es realmente algo bastante novedoso. Básicamente, lo que se ha visto es que cuando hay unas moléculas de DNA de doble cadena, de RNA de doble cadena, por ejemplo, producto de unos virus que pueden estar infectando la célula tiene un mecanismo para destruir este RNA de doble cadena mediante una enzima que se llama Dicer, pero no interesa demasiado que recordéis estos nombres, y lo que hace es cortar este RNA de doble cadena en un RNA más pequeño, como este que veis aquí, que se llama cRNA. Aquí arriba vemos ampliado ese cRNA de doble cadena, son unos pocos nucleótidos, 19, 20, 21 nucleótidos, y este RNA de doble cadena se une a un grupo de proteínas formando un complejo que se denomina RISC y a partir de eso es capaz de destruir unos RNAs concretos. De hecho, más recientemente todavía se descubrió que existen unos trozos del genoma humano donde hay unos RNAs también pequeños que se llaman
miRNA o miRNA, que también desencadenan este mismo proceso. O sea que de lo que estamos hablando es de un sistema complejo, que no pretendo que lo hayan entendido con las dos cosas que he dicho, pero que sepáis que existe en la célula, que es normal en la célula. Lo que nosotros haremos es tratar de aprovechar esta maquinaria que ya existe en la célula para, introduciendo un ciRNA, un RNA como el que habíamos mostrado hace un momento, logremos destruir, apagar el funcionamiento de algunos genes concretos. Y entonces trataré de que os quede claro de qué va esta idea y luego haré una pincelada sobre lo que estamos haciendo actualmente. Pero me interesa más que tengáis clara la idea de qué va todo esto. Entonces, una forma de verlo es con una película, digamos, para que veáis un poco cómo funciona toda la situación intracelular. Y entonces, aquí tenemos unas células donde dentro de la célula hay un núcleo, en el núcleo están los cromosomas, el DNA, esto que veis aquí no es otra cosa que el DNA que apareció en muchas otras imágenes antes, pero sin movimiento, y en este DNA está la codificación para todos los RNAs que tiene la célula y que luego darán lugar a proteínas. Aquí vemos a la maquinaria celular fabricando un RNA a partir de copiar el DNA de un gen concreto. Esto que vemos aquí en primer plano es el RNA que se va formando, hace un proceso que se llama splicing, pero no nos interesa en este momento, sale del núcleo y se va al citoplasma, cosa que veremos inmediatamente, y cuando ya está dentro de la célula, pero fuera del núcleo, los ribosomas, que son otras estructuras celulares, fabrican las proteínas. Sobre este RNA van fabricando proteínas. Y estas proteínas son las que hacen todas las funciones del organismo. O sea, esto es una clase muy rápida del funcionamiento de los genes en general. O sea, cualquier gen se fabrica como una copia del DNA en RNA y luego, a partir de ese RNA, se fabrican proteínas. Estas son las proteínas que se van plegando y que a partir del plegamiento concreto o asociarse con otras proteínas tienen una función específica. Pues bien, hasta aquí esto es una cosa general. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, como os decía, entra dentro de la célula un RNA de doble cadena largo, como este que se muestra aquí? Pues Dicer, que era esa enzima que habíamos dicho, va cortando y fraccionando ese RNA, produciendo esos ciRNAs. Primero, ciRNAs de doble cadena, que son estos que veis aquí, y luego estos ciRNAs se unen a ese complejo que habíamos llamado RISC, pierden una de las cadenas y ahora esto es capaz de destruir RNAs, es decir, silenciar genes concretos. Si esto me funciona, aquí paro un momento. Pues nosotros entramos aquí en el proceso porque fabricamos estos ciRNAs que luego irán a buscar los RNAs concretos y cuando encuentren un RNA específico, como este que vemos aquí, lo corta y lo rompe. Sigue unido ese ciRNA al complejo RISC, busca otra molécula de RNA de ese gen que estamos eliminando y lo vuelve a romper. Y luego estos trozos que quedan son destruidos por la maquinaria celular, que se los come y ya no tenemos más ese gen, por lo tanto la función. Hasta aquí quería mostrar, esto sigue bastante más, pero no quiero perder más tiempo. O sea, la idea es, nosotros vamos a lograr que unos genes dejen de funcionar mediante introducir un siRNA, ese RNA pequeño, que se une a todo ese complejo, busca el gen concreto y lo destruye. Destruye el RNA de ese gen. O sea que silenciamos genes. Pues bien, ahora veamos para qué sirve esto como terapia, o sea, el título de esta diapo ya dice terapias con RNA de interferencia, a este RNA se le llama RNA de interferencia, ciRNA quiere decir Small Interference RNA, es decir, RNA pequeño de interferencia, es lo único que quiere decir, y se usa en distintas patologías con distintos resultados. Una forma obvia de pensarlo es, por ejemplo, en cáncer, donde hay oncogenes, genes que producen cáncer que se activan, se puede tratar de usar los ciRNAs para apagar estos genes que producen cáncer. Es una forma bastante obvia de utilizarlos. Otra forma bastante obvia también es para el caso de enfermedades víricas. Entra un virus, fabrica sus propios RNAs y nosotros podemos con ciRNAs destruir esos
RNAs virales, por ejemplo en SIDA. Pero claro, estamos hablando aquí de patologías que no son ni cáncer ni SIDA. Entonces veremos cómo los pensamos usar nosotros en este tipo de patologías. La idea es inhibir RNAs de genes endógenos normales, que no están haciendo ninguna cosa mala, pero que sirven para compensar una situación que tenemos anómala en los pacientes de las mucopolisacaridosis, por ejemplo. Nosotros aquí lo que tenemos, como sabéis perfectamente, en todas las enfermedades de acúmulo lisosomal, es que hay un producto, como ya contó la doctora Cole, que se acumula en el lisosoma porque está mutado un gen que codifica a una enzima que se encarga normalmente de degradar este producto. En el caso de las mucopolisacaridosis, se acumula un glicosaminoglicano, digamos, que no puede ser destruido, el heparansulfato, por ejemplo. Pues bien, la forma más lógica de corregir esto, la terapia génica más tradicional, sería introducir en las células el gen que está defectivo para que funcione. Y esta idea es muy clara, pero por el momento no está funcionando. Entonces, mientras esto no funciona, hay que buscar vías alternativas. Y nuestra idea es la siguiente, si no podemos eliminar o no podemos corregir el defecto que tenemos en la degradación de este producto, por lo menos hagamos que se fabrique menos. Y si se fabrica menos, entonces el acúmulo no será tan grave y no tendrá tantos problemas. Esta idea no es nueva. Es el sistema de la restricción de sustrato, que ya se usa en distintas enfermedades, en la esfingolipidosis, por ejemplo, con un producto que está en el mercado, que se llama miglustat, y también de alguna manera todo lo que se habló hoy de la genisteína, funcione o no funcione, pero la idea va por el mismo camino, es tratar de evitar la fabricación de heparansulfato. Pues bien, nosotros pensamos que se puede hacer de una manera más específica si atacamos directamente los genes concretos que codifican las enzimas que fabrican el heparansulfato. Y entonces, digamos, esa es nuestra intención, y antes de mostrar directamente lo que hacemos, comentar que una de las grandes ventajas que pueden tener los cRNAs con respecto a otro tipo de terapias es que son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. Es decir, aquí está mostrando una construcción que facilitaría este cruce, no voy a entrar en el detalle, pero tanto los cRNAs solos como en algunas partículas complejas como las que se ven aquí, se ha demostrado que pueden llegar al cerebro y por lo tanto pueden llegar a atacar el problema a nivel neurológico, que es uno de los grandes déficits en las terapias que existen en estas patologías. Muy bien. Antes también de entrar en nuestro detalle, comentar que ya existen cRNAs en el mercado para algunas patologías, perdón, en el mercado no, en ensayos clínicos de fase 1, fase 2 y algunos están empezando en fase 3 para algunas patologías concretas. Por ejemplo, para una distrofia macular asociada a la edad, por ejemplo, para unos edemas maculares diabéticos, por ejemplo, para algunos virus concretos. O sea, hay distintos trials, ensayos clínicos que están funcionando, incluso para enfermedades monogénicas como Huntington, etc. O sea que la idea del cRNA parece que funciona bien y por el momento creo que es un tema que promete. Pues bien, nosotros hemos empezado en el tema, en la enfermedad de Gaucher, de esta no voy a hablar demasiado, simplemente aquí lo que hicimos fue atacar el gen de la glucosilceramida sintasa, que es el que produce el glucocerebrósido, la glucosilceramida, que se acumula en los lisosomas de la enfermedad de Gaucher. Aquí, digamos, es el mismo objeto que tiene el miglustat, esta droga que os comentaba, y nuestros resultados, digamos, nos permiten pensar que si esto funciona, no solamente servirá para la enfermedad de Gaucher, sino que servirá para distintas enfermedades donde hay un acúmulo de esfingolípidos. Nuestros resultados en el caso de Gaucher fueron buenos, hemos logrado inhibir el RNA, hemos logrado demostrar que se disminuye el acúmulo del producto, o sea que la primera etapa la tenemos cumplida. Pero vamos a hablar de las mucopolisacaridosis. Y entonces aquí el problema es que no sabemos exactamente cuál es el gen sobre el cual tenemos que trabajar. Si vemos la vía biosintética del heparansulfato, vemos que hay una serie de enzimas que son comunes a la síntesis de heparansulfato, de condroitinsulfato y de dermatansulfato. Para que el tema sea más específico para el acúmulo de heparansulfato, nos hemos centrado en estos 4 genes de aquí, estas 4 enzimas y sus genes respectivos, que como aquí la letra es pequeña y no lo veis, paso a la siguiente.
Básicamente son los genes EXT1, EXT2, EXT-like2 y EXT-like3, que son los responsables de la formación de la cadena específica de paransulfato. Y ya hemos contado en alguna sesión anterior que habíamos empezado a trabajar con el EXT1 y ahora sumamos a esto el trabajo que estamos haciendo en el EXT-like2. O sea que la idea, insisto, es tratar de inhibir parcialmente, y este parcialmente es muy importante, inhibir parcialmente los RNAs de estos genes para que no se fabrique tanto paransulfato y por lo tanto, dado que no lo podemos eliminar, no lo podemos degradar, el acúmulo sea menor. ¿Por qué insisto en lo de parcialmente? Porque todas estas sustancias hacen falta en el cuerpo, no podemos quedarnos sin paransulfato. Por lo tanto, tenemos que disminuir la cantidad, pero no eliminarla. Y esto va a ser la posibilidad de manejar muy finamente los niveles y que pensamos que los cRNAs nos pueden llegar a dar esa posibilidad. Bien, hemos escogido los cRNAs a partir de distintos programas informáticos que indican en qué parte del RNA conviene situarlos y los hemos sintetizado para el EXT1 como se muestra aquí y de manera similar, y no lo muestro, para el EXT-like2. Y entonces hemos empezado a probar cómo funcionan estas moléculas. Básicamente, esto es el ejemplo para el EXT1, después iremos al EXT-like2. Lo que mostré muy rápidamente en Gaucher, porque no me interesaba centrarme ahí, y aquí lo contaré con más detalle, es ver la cantidad de RNA que tenemos. Lo que estamos viendo en este panel es la cantidad de RNA del EXT1 comparado con la cantidad del RNA de cualquier otro gen. Usamos el de la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, que es un gen como cualquier otro. Este podría ser cualquier gen que se os ocurra, actina, el que fuera. Lo usamos como control. Y entonces lo que vemos es que cuando no ponemos cRNA hay la misma cantidad de los dos. Cuando ponemos poca cantidad de cRNA, digamos, las cosas no están muy claras, pero ya se ve un poco menos de EXT1, pero a medida que vamos aumentando la cantidad de cRNA, vemos cómo se va destruyendo el RNA de EXT1, mientras que el de GDA-PDH se mantiene prácticamente igual. Y en la gráfica se ve esto. Esto es así para el cRNA7, otro cRNA que se llama 110, vemos exactamente lo mismo, vemos como a medida que aumentamos la cantidad de cRNA va bajando los niveles del RNA de EXT1 y en cambio el de GDA-PDH se mantiene igual. Fijaros que esta G aquí quiere decir que como control aquí hemos puesto un cRNA que es complementario del gliceraldehído fosfato deshidrogenasa y no de EXT1, con lo cual aquí hicimos al revés, aquí logramos bajar GA-PDH y no bajamos EXT1. Esto es muy importante porque lo que nos está diciendo es que cada cRNA que fabricamos solo afecta al gen que queremos que afecte y no a ningún otro. No se me acabó el tiempo, o sea que esto debe ser otro tipo de problema. Pues bien, y el tercer cRNA que hemos utilizado hace también lo mismo. Vemos que aquí también el GA-PDH se mantiene sano y fuerte y en cambio el EXT1 va bajando. O sea que tenemos distintos cRNAs y todos ellos, digamos, estos tres por lo menos, hemos probado otros que no funcionan y no los muestro. O sea, nosotros en el programa informático que hemos utilizado nos dice dónde son las mejores zonas para intentar que funcionen estos cRNAs, pero eso es una predicción. Luego los pruebas y hay muchos que no han funcionado para nada. Entonces yo solo muestro los que funcionaron. Y como paso siguiente, lo que intentamos ver es si no solo disminuye el RNA, sino que también disminuye la proteína. Y entonces, en algún caso, y no en todos, hemos logrado ver alguna disminución de proteína. Pero no nos satisface totalmente, o sea que seguimos trabajando en ello. O sea que para el EXT1 hemos logrado relativamente la posibilidad de inhibir el RNA y menos exitosamente la de conseguir que haya menos proteína de este gen. En algún caso funciona, en otro. En el caso del EXT-like2 la historia es más o menos la misma. O sea, también aquí por los tamaños es al revés, el EXT-like2 nos queda arriba en la electroforesis y el GA-PDH que usamos de control queda abajo, pero la idea es exactamente la misma, ver cómo se mantienen los niveles de GA-PDH y en cambio los niveles de EX2-like van bajando.
Aquí estamos empezando con este tema. La persona que está haciendo estos experimentos es precisamente Isaac Canals, que hablará dentro de un momento. Él, en su comienzo del trabajo en el laboratorio, se ha ocupado de otros 2 temas vinculados a la misma patología, a Sanfilippo, en concreto a Sanfilippo A, mejor dicho, mucopolisacaridosis 3 Sanfilippo, pero no la Sanfilippo A, sino que ha buscado mutaciones en Sanfilippo C, que es lo que comentará enseguida, y también está trabajando en la expresión de Sanfilippo B, que no comentaremos en esta sesión. Pero además de estos 2 temas que están llegando ya a su fin, ha empezado a trabajar en la inhibición del XLAI2, y el hecho de que ahora prácticamente los otros 2 temas estén casi acabados, hace que a partir de ahora pueda dedicarse directamente a este gen. Pues bien, ha probado varios cRNAs, estos no son los que funcionan mejor, y aquí hay otros 2 donde la cuestión ya está un poco mejor. Hemos logrado en algunos casos que la cantidad de XLAI2 sea bastante inferior a la de GAPDH, y si hacemos un gráfico resumen de del éxito de estos 4 RNAs, se ve que el que está marcado en verde, por eso lo pongo aquí, el cRNA 64, o sea, esto no es nada más que graficar lo que se ve en estas imágenes. Vemos que el cRNA 64 ha logrado que la expresión del gen se haya reducido del 100% a un 42, 53, 52, 46% según la cantidad de nanomoles que se pongan. Es decir, estamos por lo menos con el cRNA 64 bastante contentos de que a nivel de RNA se ha logrado una inhibición realmente importante. Hay algunos como este, el rojo, que es el cRNA 51, que no funciona en absoluto. O sea, en el caso del X1 no lo he mostrado, aquí muestro los que tenemos, pero así vamos seleccionando los mejores. Probaremos alguno más, pero este ya pinta bien. Ahora nos toca hacer el estudio del el efecto del cRNA sobre los niveles de proteína y posteriormente sobre el acúmulo del glucosaminoglicano. Pues bien, hasta aquí es donde estamos por el momento en la parte de cRNAs como terapia, pero hay un último aspecto que también quiero comentar. Además de este trabajo de cRNAs para curar la enfermedad, también los vamos a usar para otra herramienta con un obvio objetivo terapéutico, pero que es el siguiente. Nos interesa crear líneas celulares que sean un modelo de Sanfilippo A. Digo Sanfilippo A en este momento y podría ser cualquier otro. Es decir, nos interesa a partir de una línea celular neuronal, por ejemplo esta que veis aquí, lograr un modelo celular de la enfermedad. Como estas líneas celulares obviamente no tienen mutado el gen de la sulfamidasa, el gen de Sanfilippo A, y cuando hagamos el del B y el del C ya hablaremos de ello. Es decir, lo que vamos a hacer nosotros es con cRNAs, pero que están dentro de una molécula de DNA que permite expresarlo permanentemente, que se llama shRNA, introduciremos esta fábrica de cRNAs en la célula para que se vaya anulando el gen de Sanfilippo A. De manera que esta célula se convertirá en una neurona enferma de Sanfilippo A. También vamos a hacerlo, por un lado, con plásmidos, que es una manera, digamos, más fácil y más directa, pero también lo haremos con virus adenoasociados, en una colaboración con el grupo de Miquel Chillón, para tener una vía que probablemente sea más útil en los modelos animales que pensamos ensayar en el futuro. O sea que la idea es generar células neuronales, que es lo que nos interesa, porque claro, en fibroblastos podemos trabajar, pero nosotros queremos trabajar en neuronas y en células, digamos, cerebrales, y entonces lo que haremos es crear el modelo celular de la enfermedad de Sanfilippo. Y una vez creado este modelo celular neuronal, entonces aquí sí ensayar todos los tratamientos que se nos ocurran, tanto con cRNAs contra X1, X2, XL2, XL3, como he dicho, o los mismos cRNAs, pero dentro de un virus adenoasociado como forma terapéutica, e incluso otros tratamientos que van surgiendo, como los que se han hablado aquí u otros. Es decir, tener el modelo celular que nos permita hacer este estudio. Y este proceso está a punto de empezar, es decir, ya ahora, a partir del mes que viene, empezaremos a trabajar en esta línea. Pues bien, esto es un poco lo que quería contar y en resumen,
Simplemente decir que hemos comenzado este proyecto para desarrollar una estrategia terapéutica para la MPS3 basado en cRNAs. Hemos decidido inhibir parcialmente los genes que he mencionado, EXT1, EX2, XLIGE2 y XLIGE3. Hemos comenzado ahora por los genes EXT1 y XLIGE2 y seguiremos por los que nos faltan. Tenemos unos primeros resultados interesantes que ahora nos llevarán a concentrarnos, como he dicho, en este proyecto. Y finalmente, también comenzaremos un proyecto para generar unas células neuronales modelos de la enfermedad de San Filipo A y de las otras para ensayar tratamientos en ellas. Entonces, solamente me queda agradecer a toda y nombrar a la gente que ha participado en este trabajo. Esto es parte de nuestro grupo, pero están marcados en amarillo los que han tenido que ver con este proceso concreto. Luisa Vilayeliu y yo mismo dirigimos este trabajo. Raquel de Pablo hizo los primeros trabajos con EXT1. Isaac Canals es el que está haciendo ahora los trabajos con el XLIGE2. Y tenemos aquí a Ana Díaz, que había hecho los trabajos en Gaucher. El caso de Elena Garrido la mencionó también porque, aunque no sale en este trabajo, trabaja también en una mucopolisacaridosis. Ella trabaja en marotolamí, donde estamos haciendo otro tipo de enfoque que no comento aquí, pero ya que estaba en la foto la menciono. Y Raúl Santamaría trabaja en una enfermedad, ha terminado su tesis en una enfermedad que no es una MPS, es la gangliosidosis GM1, pero como el mismo gen que causa la gangliosidosis GM1 también causa la enfermedad de Morquio B, que sí es una MPS, entonces también hay que mencionar que él ha encontrado las mutaciones en los pacientes de Morquio B que tenemos. Por supuesto, todo esto se hace en colaboración con mucha gente y la parte más importante de los colaboradores en este trabajo, y además presentes muchos de ellos en la sala, son por un lado evidentemente la Federación MPS España, que hemos comentado al principio, y la doctora María Josep Coll, la doctora Amparo Chavás dentro del Instituto de Bioquímica Clínica y la doctora Mercè Pineda en el Hospital San Joan de Déu. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Daniel, por esta presentación, que además ha sido un tema puntero y yo creo que muy, en fin, tal vez compleja, pero que con un mensaje también claro.